La esclerosis múltiple es el tercer grupo dentro de este segundo módulo de autoinmunidad. Eh, Tiene una incidencia pues, muy importante en la población general. Tiene que ver, como ya sabemos todos, con el ataque que producen ciertos anticuerpos sobre la vaina de mielina. Eh, Está claro, está demostrada la influencia de una serie de factores ambientales. Es verdad que se puede dar también sobre una persona que esté genéticamente predispuesta. Es verdad que puede haber una activación o un virus que lo desencadene. Hay diferentes desencadenantes, como vamos a ver ahora, incluso cambios de temperatura. Hay toda una serie de circunstancias que llevan a la aparición de la esclerosis. Esta estadística, pues no me acuerdo si era del 2018 o del 2019. Cada año se diagnostican como 1.800 nuevos casos en España. En Europa afecta a 700.000 personas y a 2,5 millones en todo el mundo. Y como suele ser habitual, esto lo digo con la boca chica, pero como suele ser habitual con las enfermedades autoinmunes, fijaros que el 70% son mujeres. Una vez más, volvemos a tener un predominio en el hemisferio norte. Yo, desde luego, me inclinaría a pensar que si esto es así, es porque la inmunidad está más comprometida en el hemisferio norte, son mucho más vulnerables y tienen mucha más posibilidad, pues eso, de tener problemas de autoinmunidad en general. Poblaciones de riesgo. Si una persona ya tiene un paciente afectado, un pariente afectado, es más probable que pueda tener esclerosis múltiple que alguien que no tenga ningún antecedente. Como acabo de decir, es más probable que ocurra en mujeres que en hombres y es más probable que ocurra en descendientes, yo que sé, de escandinavos que no en descendientes de Antequera. En personas que viven en latitudes elevadas del hemisferio norte y sur, o que hayan vivido durante los primeros 15 años de su vida. Es decir, que además de todo esto, los que hayan estado en latitudes altas y en pacientes que tengan otro trastorno inmunitario. Pero esto es la teoría. Esto es la teoría. Ya os he contado muchas veces la impresión que yo he ido cogiendo con el paso de los años, que deberíamos hablar de usted tiene una enfermedad autoinmune. Lo que pasa es que se le ha expresado en el páncreas, o se le ha expresado en los nervios, o se le ha expresado en los músculos. Pero usted tiene una enfermedad autoinmune. Y si la dejamos evolucionar espontáneamente, acabará teniendo todo fastidiado. Porque es que esto de decir pacientes con tiroiditis autoinmune. Bueno, pues porque se le ha afectado la vaina de mielina y se le ha afectado los folículos y resulta que tiene un Hashimoto. Pero esto no es decir la asociación. Me acuerdo como cuando en la patología nos decían las adenomatosis endocrinas múltiples, el MEN1 y el MEN2. Bueno, porque tiene que si adenoma hipofisario y adenoma tiroideo y adenoma pancreático, no será que es que lo que tiene es un trastorno en ese reciclaje de células, que tiene un cierto trastorno en las mitosis o que tiene un cierto trastorno en la metilación-desmetilación del ADN y que eso, sobre la base de una autoinmunidad, le lleva a que pueda formar tumorcitos. Entonces, no es que como lo descubrió fulanito, vamos a poner que es el nombre de fulanito. Yo soy mucho más partidario de decir, tienes un problema de autoinmunidad. Ese problema de autoinmunidad yo sé que está basado
en una alteración de tu equilibrio de la microbiota, que está basado en una alteración de tu permeabilidad intestinal, que está basado por todo eso en una alteración de tu inmunidad y de tu genética celular. A mí me parece que eso es mucho más práctico de cara al manejo. Factores de riesgo. Fijaros, he puesto a posta el primero, lógicamente el qué, déficit de vitamina D. Es decir, justo lo que ocurre, aunque la verdad es que estamos viendo que ocurre en todo el mundo, pero lo que ocurre más precisamente en países de latitud norte. En enfermedad por Epstein-Barr, pero esto en la infancia. Y luego, lo mismo que decíamos antes, tabaquismo, consumo de grasas, disolventes, amalgamas dentales, que me perdonen los odontólogos, que no estamos hablando de cómo ellos pueden poner mejor o peor la amalgama, que no es ese el problema, que es el problema de la irritabilidad molecular por los componentes de la amalgama. Haga lo que haga, haga lo que haga, y que más tarde o más temprano, no se trata de salir corriendo, pero esas amalgamas están sobrando ahí, hay que quitarlas, porque más tarde o más temprano, desde luego, el paciente tiene problemas de autoinmunidad. Y luego, por último, bueno, la vacuna de la hepatitis B, hay, podríamos decir, incluso alguna vacuna más que tiene que ver con el desarrollo de esclerosis. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Pues a trancas y barrancas, es complicado. Es complicado porque llevarte de la historia clínica hay mucha cantidad de síntomas, como vamos a ver, que te puede llevar a, bueno, a intuir, a la presunción, pero que la cosa es complicada, salvo cuando ya tienes además la constatación que te dicen, oye, que le he hecho una resonancia y que aquí hay unas lesiones muy claras de desmielinización. Hombre, clínica, más lesiones, pues la cosa está bastante más dirigida. ¿Qué criterios son los que se pueden utilizar, digamos, en el ámbito internacional? El número de brotes, los signos clínicos que te pongan de manifiesto el daño neurológico y la expresión de esas lesiones desmielinizantes tanto en localización, tanto en espacio, como en tiempo. Con todo y con ello ya digo que es difícil, que hacen falta varios brotes, con uno o dos no es suficiente y que se presta mucho a confundir con otra serie de síntomas y se hace, por ejemplo, una cosa muy habitual que me ha ocurrido con muchos pacientes es que durante tiempo al principio estuvieron buscando una borrelia y la borrelia, la neuroborreliosis y venga, y no, y era una esclerosis. Yo tengo una opinión, claro, y es que si tiene signos y tú puedes intuir que es una esclerosis, en vez de liarte a hacer serologías, ¿por qué no le pides una resonancia? Digo yo, ¿eh? Ya digo, no hay nada que sea concluyente, no hay nada que sea patognomónico y que hay que hacerlo pues por la experiencia de cada cual. Que la evolución es imprevisible, que puede haber evolución de todos los colores. Yo, ya sabéis que muchas veces he contado de los pacientes que tengo, de haberles dicho al neurólogo, no se te ocurre hacer ejercicio, decir, sí, dime lo que quieras, que yo desde luego claro que voy a hacer ejercicio. Y hacer ejercicio y no pasará absolutamente nada. Al revés, encontrarse estupendamente. Gente que tiene un problema emocional, tensional importante y que no sale de un brote cuando se mete en otro. Y gente que sin embargo ha podido tener un brote y se acabó. Y que no tiene más expresión de la enfermedad. Formas diferentes, remitente, recurrente, primaria, progresiva, secundaria. Esto, para lo que a nosotros nos interesa, voy a lo que digo siempre, el diagnóstico probablemente ya nos viene. Nosotros lo que estamos haciendo aquí es actuar un poco como esos servicios generales del hospital que te viene el paciente y dice que me saque sangre, que me haga un análisis. Esto es que tengo una esclerosis, que me la trate. ¿Por qué? Pues porque arriba en la planta no me la han tratado suficiente o no evoluciono como quisiera el médico que evolucionara.
Entonces sí, ahí estamos nosotros. Normalmente, ya digo, con el diagnóstico hecho. Los síntomas depende de dónde estén las placas, lógicamente. Probablemente lo más frecuente sea la neuritis óptica. Neuritis óptica que, por cierto, ya os he contado alguna vez, yo he tenido la suerte y al mismo tiempo la satisfacción de haber recibido pacientes con esclerosis múltiple, venir en brote con una ceguera brusca y en la misma primera sesión de oxigenación hiperbárica recuperar la visión. ¿Qué es lo que me creo yo que ha podido ocurrir? Que puede ser. Pues que no fuera una maurosis brutal, que no fuera una ceguera que dices, no es que hay una neuritis tremenda y que pudiera tratarse más del fenómeno este Uzoff, es decir, el oscurecimiento este transitorio, que fijaros que simplemente por un ejercicio más o menos brusco, por un baño caliente, se puede producir en el paciente con esclerosis. O sea que, ya digo, probablemente será de los datos que te ponen más en la pista de entrada, el decir, tiene una neuritis, a ver si no va a ser una esclerosis. Alteraciones sensoriales de todos los colores. Aquí he puesto dolores, parestesias o descargas eléctricas con el movimiento de cabeza, pero vamos, entumecimiento, debilidad, fatiga anormal, temblores, dificultad para controlar movimientos, pérdida, espasticidad, pérdida de equilibrio. Un poquito más raro que tengan dificultad de locución, que tengan síntomas urinarios más en el sentido de dificultad para la emisión, que una infección, hombre, si es repetida, pues puede ponernos en la pista. O bien estreñimiento por lo que tiene que ver en qué, en que la autoinmunidad, una de las manifestaciones previas es el trastorno de permeabilidad. Todavía menos frecuente es la disfunción sexual, una parálisis total o parcial, problemas de memoria, es decir, hay sintomatología muy variada. El tratamiento, normalmente los brotes no se deben tratar porque no hace falta, porque en unos días ceden solos. Todo depende, claro, de cuál es el síntoma primordial en ese brote, como para decir, lo trato o no lo trato. En principio ya sabemos lo que ocurre con nuestros colegas, en este caso los neurólogos, incluso, a ver, que no nos dé reparo tampoco. Si a nosotros nos viene un paciente que tenemos con esclerosis múltiple y resulta que está malito, oye, claro que tiramos de corticoides. Si nosotros no somos el enemigo público número uno, lo que pasa es que restringimos muchísimo más el uso al caso más notorio. Si no, no. ¿Por qué? Porque tenemos otras cosas para poder hacer. El tratamiento de fondo reduce la frecuencia y ralentiza más o menos la enfermedad. ¿Cuál es ese tratamiento que normalmente se utiliza? Inmunomoduladores, inmunosupresores e inhibidores selectivos de las moléculas de adhesión. No desarrollo ninguno de esos porque no es el caso. Todo lo más sí me gustaría hacer un comentario porque ya me ha ocurrido con pacientes con esclerosis que, repito, a mí, como me van haciendo caso y tampoco es que les esté pidiendo muchas cosas, la verdad es que me van evolucionando muy bien, pero sí que es verdad que si os quiero poner sobre aviso en una cosa, y es que la neurología, es decir, la medicina clásica, al paciente con esclerosis múltiple le hace, de unos años para acá, la propuesta de un medicamento, un análogo de no sé qué, que es el aubagio. Claro, todo eso está muy bien, mientras que te dicen, no, esto sí es un estudio que estamos haciendo, hombre, los resultados son esperanzadores, tal y cual. Yo lo único que digo, de la primera vez que leí el, el protocolo del estudio, es la cantidad de veleidades que le puede proporcionar al hígado. Cuidado que afecta al hígado y de una manera seria. Y lo malo es que si le afecta, lo que te dice es que es irreversible esa lesión. Hombre, yo lo de
la boca chica con lo que nosotros sabemos que podemos hacer sobre la celularidad en general del organismo. Pero a mí me ofrece muchísimas dudas el decirle, hombre, pues bueno, yo procuro evadirme. Mira, esa decisión la tienes tú. Lo único que sí que te puedo decir, si fuera yo, desde luego yo no lo tomaba. Yo no lo tomaba, porque por tratar de controlar algo aquí, que descontrole seguro algo aquí, que es el laboratorio del cuerpo, cuidado, cuidado que es serio. Medidas añadidas, adyuvantes que pueden venir muy bien para el paciente, pues como alivio, como atenuar, pues fisioterapia, analgésicos, antiespásticos, antifatiga, antisépticos urinarios. En cuanto al estilo de vida, pues lo mismo, el descanso, un ejercicio físico regular, hay una serie de cosas que es interesante que le pueden ayudar. Por ejemplo, lo de los cambios bruscos de temperatura. Aquí volvemos otra vez a lo de antes, así que voy a empezar a saltar para ir directamente ya al manejo concreto de los cuadros, porque volvemos otra vez a los haplotipos que tienen que ver con el DR o con el DQ del sistema HLA. El complejo mayor de histocompatibilidad tiene una influencia importante. Estos son diferentes estudios para que se vea esa influencia precisamente de esos tipos HLA. Algo mucho más reciente es el referirnos al aspecto genético. Cuando digo genético no me estoy refiriendo al genoma y aquella hay una parte que dice vas a tener una esclerosis. No, dentro de lo que es el estudio este de asociación que se ha hecho del genoma, el GWAS se ha podido ver cómo lo que ocurre es algo que ya os adelantaba antes, que es el polimorfismo de un solo nucleótido. Y ese ya es capaz de desencadenar el problema de la desmielinización. Papel importante de las células dendríticas, de las células NK. Las NKT no es nada más que una de las variantes linfocíticas de las NK. Ya sabemos que hay unas NK que vienen de la médula, las NK originales, las verdaderas, pero hay otras que no, hay otras que tendrían su origen en el timo, que son estas que son linfocitos T propiamente dicho, pero características de NK, mastocitos y células gliales. Este es el cuadro de cómo influye en la aparición de las diferentes citoquinas. Es otra manera de plantear lo mismo. En este cuadro lo que se ve es cuáles son las citoquinas inflamatorias segregadas por células innatas y que llevan a la diferenciación, ya lo hemos dicho, de TH1, TH2, TH17, así que saltamos. Importante el papel de las células gliales. ¿Por qué? Pues porque parte de estas células gliales activan reacciones inflamatorias que llevan a la destrucción de las vainas de mielina. ¿Y esto por qué? Esto mediado por la estimulación previa que han podido poner los receptores tipo TOL en su superficie. Esto es lo que acabo de decir. En la parte de arriba están estos receptores que están captando ese estímulo y que están dando una información que llevaría ¿a qué? Llevaría a la destrucción de la vaina de mielina. Sobre ese esquema es lo mismo. Ya veis que estamos hablando que las células de la glía, astrocitos y microglía, expresan una gran variedad de toll-like receptor. Estos toll-like se pueden estimular, es decir, ligandos, los que adaptan con esos tipo toll. Por ejemplo, los ARN de doble hebra, ¿os acordáis? El lipopolisacárido de ciertas bacterias, los peptidoglicanos de otras bacterias, el doblete citosina-guanina.
por ejemplo, en el DNA viral. Es decir, hay toda una serie de circunstancias que pueden llevar al desencadenante de una estimulación anómala de los TLR. Estas moléculas afectan las respuestas inmunitarias adaptativas en el sistema nervioso porque promueven una respuesta proinflamatoria que, ¿qué es lo que hace esta respuesta? Reclutar células para mantener, para defender lo que sea. O sea que llegan macrófagos, más células dendríticas, CD4 y CD8. Ya digo, esto que inicialmente se desencadena para ayudar, resulta que al final lo que hace es perturbar el orden del sistema nervioso. Esto es más de lo que estamos diciendo. Esto, creedme, lo que dice es exactamente igual y como lo tenéis ya en los textos, mejor avanzamos un poquito más. Lo importante es esto, que los receptores tipo TOL participan en la regeneración de las células al secretar factores neurotróficos como este BDNF. Este ya le habíamos visto cuando hablábamos de la permeabilidad en el módulo anterior, cuando esos receptores de tipo quinasa establecían, recordáis, los RET, el KIT, los dos se iban poniendo a lo largo de ese sistema incipiente. ¿Para qué? Para que este factor neurotrófico fuera buscando esos receptores y fuera desarrollando el sistema. Bueno, pues los receptores, los TLR, tienen que ver precisamente con la regeneración porque ayudan a segregar estos factores. Incluso las propias células NK son capaces de segregar también moléculas de crecimiento. O sea, que si os dais cuenta, si nosotros somos capaces de cohibir la respuesta de autoinmunidad, el desarrollo de la autoinmunidad, el sistema tiene su propio modo de intentar recomponer el orden. Si además le ayudamos con las fórmulas magistrales, mejor. Pero si os dais cuenta, esto es otra realidad que tenemos que hacer porque se mantenga la fisiología, no porque sea un desbarajuste de células que cada cual va por su lado. Diferentes tipos de moléculas que están implicadas en la destrucción de los oligodendrocitos. Pues aquí tenéis desde el factor de necrosis tumoral hasta los factores de activación de membrana, CD40, CD80, es decir, fijaros que aquí en el camino he puesto este importante que lo llevamos viendo continuamente, que tiene que ver esta partícula con la vía de respuesta a infecciones y con sus receptores correspondientes. Las moléculas que están implicadas en la patogénesis, como quimioquinas, estas ya veréis que en la fórmula aparece exterrantes, citoquinas y factores de crecimiento. Es decir, lo que vamos a utilizar también en la fórmula correspondiente. Esto tiene que ver con lo mismo, abundar sobre las razones de por qué al estimularse los oligodendrocitos se está facilitando ese daño sobre las vainas de mielina, cómo se desequilibra este equilibrio necesario que tiene que haber entre apoptosis, lo que hablábamos la vez anterior de estas proteínas BCL2. ¿Qué es lo que va a ocurrir aquí? Pues que la vaina de mielina se está destrozando. Hay un exceso de autoinflamación, hay una desregulación que lleva a que las mitocondrias induzcan la autofagia y al final acaba por producirse la muerte celular. Evidentemente nosotros lo que vamos a buscar es que esto no ocurra. Esto nada, esto es un grafiquito. Las células T reguladoras tienen unas respuestas específicas en relación con la interleuquina 10, la interleuquina 35 y el factor de crecimiento transformante en el sentido de inhibir proliferación de células T o TH1. Es decir, lo que estáis viendo, que no hay mucho más que añadir en cuanto a la especificidad de la función de citoquinas
inhibitorias de las T reguladoras. Recuerdo que lo que nos interesa es que las T reguladoras asciendan, ¿para qué? Para recuperar el equilibrio, que las TH17 sean las que se nivelen. Ahora la cuestión es que además tenemos que ayudar a remielinizar. Entonces, hay trabajos que demuestran cierto grado ¿cómo decir?, de acción beneficiosa en la remielinización, el factor de transcripción, el OLIG1 o estos péptidos, el BIT o el PACAP. Repito que todo esto está contenido en las fórmulas. Evidentemente, si estamos diciendo que la vitamina D tiene una parte importante, claro, decir aquí que en un sitio donde pueda haber más probabilidad de exposición al sol da menos esclerosis, pues bueno, en el concepto clásico es asumible. En el concepto clásico nuestro, ya sabemos que por mucho sol que te dé sigues teniendo la vitamina D baja, luego la cosa no está tan clara. Lo que sí que es verdad es que esta vitamina D sí tiene la capacidad de favorecer la buena maduración de las células inmunocompetentes. Esto es más de lo mismo. Esto es más de lo mismo, pero con el aceite de bacalao. El papel de los virus, el papel de las infecciones en el desarrollo de la esclerosis. Hay un vínculo muy claro entre la esclerosis múltiple y el virus de Epstein-Barr. Parece que también puede ser el herpes tipo 6. El virus TT es un virus Torquetena, es un tipo de virus relativamente reciente que tiene que ver precisamente en el desarrollo de la esclerosis. Y luego, pues hombre, el varicela zoster o el herpes virus, cualquiera de los herpes virus, eso ya lo sabemos que están más que relacionados con la esclerosis. Yo los que he visto, ya sabéis que os lo he contado, que el virus que está reactivado es el Epstein-Barr. ¿Qué mecanismos inducen estos procesos? ¿Cuáles son los mecanismos que inducen la autoinmunidad? El mimetismo molecular, el efecto inmunosupresor inespecífico del antígeno y algo que cada vez vamos hablando más, que es la extensión de los epítopes a partes de la célula o a otras células del sistema nervioso. Vaya. ¿Recordáis cuando hablábamos lo de la activación del observador? Ya digo, hay un mimetismo porque se produce una reactivación cruzada entre el propio antígeno microbiano y algún complejo o un autoantígeno que podrían ser estos epítopes que os estoy diciendo. Esto no os preocupéis que no lo leo, que es más de lo mismo, pero referido lógicamente a la esclerosis. Hay unos mecanismos por los que la enfermedad autoinmune, que es inducida por la infección, puede ocurrir en un órgano distante al de la infección y que posteriormente pueda o no haber depuración del patógeno. Es decir, bacteria que es detectada por el sistema inmunitario, que perfectamente puede ser debido a la permeabilidad intestinal, que no hay macrófagos suficientes que limpien. Esto es lo que quiere decir este párrafo, pero dicho de otra manera, o sea, más de lo mismo. Las células T, que son las inmunocompetentes autorreactivas, que pueden dar lugar al desarrollo del problema, o bien por sí mismas, o bien con la mediación de estas células que no son inmunocompetentes, pero que actúan como espectador obligado para desencadenar el daño.
esto es lo mismo. Aquí estamos hablando de autoantígenos y de la inducción de la enfermedad autoinmune. En relación con infecciones, nada, vamos a pasar. MicroARNs. Fuertemente relacionados con la esclerosis múltiple, el 155 y el 326. Y fuertemente subexpresados, el 17 y el 126 en lesiones activas de esclerosis múltiple. El 17 y el 126 aparecen sobreexpresados en fases de remisión o reprimidos durante los brotes. Es decir, que en el momento que tengamos a nuestra disposición esa posibilidad de detección de microARNs, podemos saber si está en brote, si no está en brote, si está en remisión. Las fórmulas, lo que os comentaba antes, la participación de la vía de infección, la molécula RANTES, la TWIC, microARNs sin poder decir en estos 6 cuáles son, el factor que sirve para el trofismo, para seguir los receptores quinasa. Es decir, aquí tenemos lo que ya hemos visto en moléculas antes, lo tenemos en la composición de la fórmula específica mielinreg. La mielinreg ya sabéis que es la 801. ¿Cómo manejamos la esclerosis? Por supuesto, siempre de entrada, la fórmula 500. Como lo que nos interesa es regular el mecanismo de apoptosis, ponemos la 502. Y a continuación, en el mismo tiempo, simultáneamente, la 801. Ya veis, respondiendo también a lo que decíamos antes, estamos tratando lo primero de todo el aspecto neurológico por una parte y el aspecto autoinmunitario. No olvidéis que estamos poniendo además los planes de micronutrición en sinergia con esto. Y ya en la siguiente etapa es cuando iremos a ver si es posible o si es necesaria la participación, sobre todo en la fórmula 118, que en algún caso puede ser interesante la utilización de moléculas específicas hechas a medida para el daño HLA del paciente que tenemos, o bien preparar, que estas dos cosas las hace Hildegard, la isoterapia sanguínea a la 27CH, que ya digo, estudio HLA, mandamos el estudio HLA a Bruselas y ya nos dicen ellos qué es lo que hay que hacer. O bien con la sangre, mandar la sangre en las condiciones que ellos nos dicen para procurar la isoterapia. Y me parece que hasta aquí tenemos, efectivamente, hasta aquí tenemos el desarrollo de este segundo módulo de todo el tema de autoinmunidad.